Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. If I could plant a tree for every time I used to hear you say, life runs through your hands like water. ¿Han reparado en que quizá una de las maneras más eficaces de medir la distancia entre la felicidad y lo que nos separa de ella es conocer el trayecto que hay entre este sonido y este otro? En saber cómo cambió, si es que realmente lo hizo, la pandemia en nuestra manera de entender los lugares públicos que todos compartimos. En tener claro qué acomodo darle a la palabra y a la reivindicación de nuestros derechos en calles, plazas o avenidas. O en descubrir en qué medida la arquitectura, como fuente de creación e inspiración, no puede ser en absoluto ajena a todo ello. Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente de mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Pues para contestar a estas preguntas y algunas otras hemos convocado a nuestra charla de los miércoles al arquitecto Javier Peña Ibáñez, director además de Concéntrico, el laboratorio de innovación urbana con sede en Logroño, que invita a reflexionar sobre la ciudad a través de la arquitectura y el diseño. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Javier, ¿tú cómo recuerdas de niño tu relación con los espacios y lugares públicos de Logroño? ¿Tú naciste ahí? Sí. Te criaste ahí, de hecho, hasta los 18 años, creo. ¿Cómo recuerdas esa relación? Yo creo que muchas de las cuestiones que ahora planteamos, ¿no?, en Concéntrico provienen también de ese momento inicial, ¿no? Yo creo que recuerdo claramente cuando iba de mi casa al colegio y de mi colegio a la carnicería de mis padres, que estaba justo en el centro histórico de Logroño, ¿no? Y cómo al final muchas veces acababa jugando en la puerta de la carnicería, ¿no?, contra la medianera del edificio de enfrente. Y yo creo que todo ese deambular, ¿no?, de la infancia, cómo al final también, ¿no?, te implica también las transformaciones que van ocurriendo. Yo creo que en ese momento no es consciente, ¿no?, claro, pero cala en ti de alguna forma, ¿no? Y muchas de las cuestiones que ahora intentamos trabajar o abordar provienen de esa memoria que queda un poco en el subconsciente. Es decir, es volver a eso, sería volver a eso. Para mí sí, porque siempre intentamos explicar, ¿no?, la actualidad, pero todo proviene de unas capas inferiores, ¿no? Que la ciudad cambia muy poco a poco, pero cuando se está dando el cambio es muy difícil volver hacia atrás, ¿no? Y creo que esa alerta constante, ¿no?, creo que es muy bueno para proponer, ¿no? Pero algo se ha avanzado, ¿no? Porque es verdad que, sobre todo en las grandes ciudades, hubo una época en la que los coches pasaban por todas partes, pero bueno, ahora el centro se ha peatonalizado un poco. Hay ciudades, es verdad que unas más que otras, que intentan que el peatón sea mucho más protagonista y tenga mucho más espacio que el coche, que se pueda recuperar de alguna manera esa calle de la que tú hablas. En este sentido, ¿tú dirías que las ciudades han mejorado? Yo creo que sí, el cambio no se puede parar, o sea, es algo, y lo vemos, ¿no? Hay cada vez más lógicas en las que al final esta transformación nos va a permitir a todos vivir mejor. Yo creo que nadie está en contra de eso, ¿no? Bueno, sí, porque siempre que hay un cambio de estos, hay protestas. Yo creo que al final hay una constancia un poco cierta conservadora, ¿no?, en un subconsciente, ¿no? Pero creo que nadie va a estar en contra de generar entornos más confortables, con un ámbito de ambiente climático mejor, ¿no? Yo creo que eso es algo que hemos visto a lo largo de los años. Nosotros cuando empezamos a pensar en estas historias, ¿no?, la ciudad no estaba igual que en estos días, ¿no? Y creo que la gente es más consciente. Obviamente siempre los cambios, y la calle más que nunca es un lugar de conflicto, ¿no? Yo creo que en esa desentrañar las diferentes tensiones va a estar el acierto, ¿no? Y creo que ahí está la capacidad de tanto los políticos como la ciudadanía de pedir
para que esos cambios sean los mejores para todos. Yo ahora te lo preguntaba, al margen de las protestas que hay de comerciantes siempre que se peatonaliza una zona, pero estaba pensando en la iniciativa de las superillas de Barcelona, que al principio fueron muy contestadas incluso por los propios vecinos. Bueno, claro, han estado hasta judicializadas. Quiero decir que es una cosa que al final sí que pasa, porque al final el espacio público es el que es y hay que hacer un reparto equitativo, que ese balance, ¿no?, es muy complejo, ¿no?, de equilibrar. Pero yo creo que desde esa negociación que al final se establece entre las demandas de la gente que vive alrededor, otro factor clave es el turismo, ¿no?, en esa constante tensión entre qué ocupa el vecindario habitual del barrio y qué ocupa quien nos visita, ¿no? Es claro que hay cuestiones que hay que resolver, ¿no? Pero creo que en el acierto, ¿no?, está en ser propositivo, avanzar, ¿no?, y imaginar esos futuros mejores, ¿no?, para la gente. ¿Qué ciudades dirías tú que lideran ese cambio a través de la arquitectura y del diseño? A ver, para mí yo creo que uno de los cambios más radicales ha sido algo que ha ocurrido en París, ¿no? Todo el mundo lo ha visto, cómo al final tú visitas ahora la ciudad y ya no te atropellan los coches, te atropellan las bicis, ¿no? Entonces hay una ánimo, ¿no?, de esa cambio, ¿no?, que yo creo que lo lideró su alcaldesa, ¿no? Y creo que eso es algo positivo, ¿no?, para mirarse, para ser reflexionado, ¿no?, y para componer también cómo al final los espacios cercanos a los colegios pueden ser mucho más amigables, pueden generar convivencia. Al final un colegio es el pulmón de un barrio, es la forma en la que, ¿no?, nos sociabilizamos, construimos también mejores comunidades y eso al final luego se ve en las ciudades, ¿no? Entonces, para ti, o sea, tú no entiendes la arquitectura sin compromiso. Yo creo que y cada vez más prácticas de más estudios de arquitectura, de diseño, tienen eso en el centro. Creo que hay una necesidad también de intentar trabajar y acompañar estos cambios sociales, acompañar a la sociedad, a los agentes, ¿no?, que están trabajando también por ello. Y creo que hay muchos estudios de arquitectura, de diseño, que en su práctica ya integran eso, ¿no? Creo que ya hay otra forma, ¿no?, también de... Claro, es que decir, eso es un clic, porque es verdad que siempre hemos visto la arquitectura como primando el diseño o la estética, vamos a decir, por encima de la ética, y yo creo que hay un cambio en eso, en la arquitectura. Yo creo que la arquitectura es un hecho cultural central para mediar entre las personas, ¿no? Es que al final diseña espacios, es diferente que estemos sentados uno enfrente del otro, que estemos mirando hacia otro extremo, ¿no? Y al final eso compone cómo nos relacionamos, cómo desarrollamos nuestra vida y cómo generamos una memoria de pertenencia a un lugar. Creo que eso es algo fundamental, ¿no?, en cómo al final empatizamos también y creo que la arquitectura es fundamental en ese devenir. Lo hemos visto después de la pandemia, ¿no?, cómo al final los espacios públicos son democratizadores de la ciudad, ¿no? Son una forma en la que deslindamos las diferencias entre las personas y nos volvemos a relacionar de una forma, establecemos nuevos códigos también entre la gente, rompemos barreras a veces que existen, ¿no? Y creo que más que nunca veo, ¿no?, en los proyectos que hacemos cómo al final la arquitectura tiene una capacidad también de mediar, ¿no? Es una herramienta para mediar, para traducir cosas que a veces no entendemos, ¿no? Es como un libro abierto para muchas cuestiones, ¿no?, que creo que nos describen como sociedad. ¿La pandemia te ayudó a reflexionar mucho sobre esto? No lo digo por el hecho de estar confinado y no poder salir, sino por el hecho de reflexionar sobre el espacio privado, que adquirió, yo creo, un protagonismo muy importante porque estuvimos encerrando nuestras casas, pero también en el espacio público. Yo creo que hay un binomio entre lo público y lo privado que siempre, ¿no?, en ese linde está ahí el ejercicio, ¿no?, de trabajar y pensar, ¿no? Siempre hay un sentimiento muy de propiedad de lo privado, de nuestra casa, de nuestra familia, y hay un poco más una sensación más ajena a lo que ocurre alrededor, ¿no? Como si tuviera que estar decidido por otras personas. Creo que de un compromiso real por esos lugares, por esos espacios, ¿no?, generaremos mejor empatía por esa ciudad, códigos de conducta mejores, ¿no?, y una civilización, ¿no?, una forma de civismo, ¿no?, mucho más conjunta. Yo creo que eso lo evidenció la pandemia, quizá se vislumbró más avances de los que ha habido al final, pero es verdad que... En eso sí que salimos a lo mejor un poco mejores. Yo creo que sí, ha habido como una consciencia, ¿no?, de los espacios exteriores, ¿no?, de cómo al final eso nos genera un bienestar. Yo creo que ¿no?, a veces no sabemos por qué, pero hay un subconsciente en nuestra mente que nos empatiza, nos genera un buen rollo, ¿no?, que creo que al final eso se percibe, ¿no? Y cuando hay...
un sentimiento a veces intangible, de social, común, compartido, eso hace que avancemos mucho más, y creo que es algo que se percibe en los espacios públicos, ¿no? Cuando todos trabajamos casi como una gran masa, ¿no? Me acuerdo que estaba en Brasil hace unos años, hicimos un taller entre muchos alumnos de todo Brasil, que es casi un continente, y todos trabajaron de forma como una máquina, ¿no? Compartida, ¿no? Y eso empodera, genera una empatía diferente. ¿La arquitectura tiene ideología? Yo creo que sí, claramente todo tiene ideología, ¿no? Cómo se reparte el espacio público, cómo se realizan los concursos para generar este espacio o este otro, ¿no? A través de una forma más accesible ¿Decidir o menos. quitar los árboles, por ejemplo, del espacio público, eso es ideológico? Yo creo que, no sé si ideológico, pero quizá mal aconsejado, ¿no? Pero porque hay veces que es verdad que lo que quizá más me apena es que a veces estos debates no están capitaneados por los técnicos, los profesionales, tanto arquitectura, ambientólogos, sociólogos, ¿no? De todos los ámbitos, ¿no? Que tienen algo que decir, y hay como un punto como de encasillamiento, ¿no? Si eres de esta ideología, piensas así, esto hay que quitarlo, si eres no, y al final hay un bien común, ¿no? Que hay que defender, y creo que en la lógica, ¿no? Está al final como entender que el avance siempre está en la misma dirección. Sin situarlo en una ciudad, ¿eh? Sí. Ni si quieres situarlo, lo sitúas, pero yo no te voy a poner en esa tesitura. Una aberración que tú digas, ¿cómo han podido hacer esto que va en contra de todo esto que estamos hablando ahora, de esa recuperación para la gente, ese espacio de convivencia? ¿Sería una plaza? No lo sé. Yo creo que hay siempre, lo que me extraña, siempre hay que veces que hay lugares en los que ocurren cosas buenas y cosas malas. Porque tú vas por la calle y vas pensando, ¿cómo han hecho esto? ¿No? A ver, yo creo que hay una como, ¿no? Siempre hay como un capacidad, ¿no? Como de analizar, ¿no? Lo que hay alrededor, pero es verdad que siempre me extraña, ¿no? Cuando hay un mismo lugar en el que se actúa bien y mal. Casi en el mismo espacio, en calles paralelas, casi, ¿no? Entonces, yo pienso que hay poca como transversalidad entre los departamentos, entre las formas de hacer, ¿no? Y creo que eso, hay veces como que no hay una estrategia general. Creo que el tiempo, que es algo fundamental en las decisiones estratégicas de a largo o medio plazo, a veces como que no se tiene en cuenta, ¿no? Y yo entiendo que hay pues que votar, que elegir, ¿no? Y que eso conlleva unas, a veces, decisiones fallidas, pero es verdad que hay proyectos en ciudades que pueden ser a la vez buenos y malos, ¿no? Y pienso que de una forma más colegiada, ¿no? Las decisiones haría que eso fuera la mejor dirección. ¿Cómo se convierte o cómo convertirías tú o qué elementos son necesarios o imprescindibles para convertir un espacio inhóspito de una ciudad en un espacio vivible, habitable, compartible? Bueno, primero, la temperatura que tiene ese espacio, ¿no? Yo creo que al final tampoco hay que innovar, ¿no? Tampoco hay que evolucionar tanto. Hay cuestiones casi que son como fundamentales, ¿no? Un árbol que da sombra en verano y que tiene hoja caduca en invierno y puede, ¿no? También acceder el sol, ¿no? O bancos, ¿no? Cuando al final hay este debate, ¿no? Entre un banco frente a una mesa de terraza, ¿no? Al final, cómo no solamente hay que pensar en la gente más joven, sino también las personas mayores que salen a la calle, necesitan sentarse cada cierto caminar, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una ciudad, ¿no? Sentarse sin tomar nada, que es una posibilidad. O instalar mesas, ¿no? Al final, yo creo que lo que hemos visto nosotros estos años en Concéntrico es que hay muchas cuestiones que potencian la imaginación de las personas, ¿no? Muchas veces como que estamos muy ensimismados en nuestra vida diaria, ¿no? Y en nuestras rutinas, pero creo que hay formas de mostrar otras opciones, establecer códigos de uso más libres, con menos reglas, ¿no? Creo que eso genera imaginación, genera una empatía diferente con el entorno, ¿no? Volver a mirar, ¿no? Al vecindario. Mira, pues sobre esto, escucha esta campaña del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Carretera de La Palma. Construida en 14 meses. Sobre lava aún caliente. Para devolverle la movilidad a mi gente. Y a mi gente. Y es mía. Y mía. Y mía. Las infraestructuras son tuyas, porque se pueden hacer gracias a ti. Nos conectan y nos cambian la vida. Las infraestructuras son tuyas. ¿Tú crees que la gente es consciente de que las plazas, las avenidas, los centros culturales les pertenecen? Los bancos, los árboles, los alcorques, todo lo pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Yo creo que ahí hay una herramienta para muchas... no sé, siempre pensamos en los grandes puentes, en las grandes infraestructuras, ¿no? Como esta campaña, sí. Pero no pensamos en lo de proximidad. Y creo que es verdad que ahora, pues quizá el mundo no está en el mejor momento, ¿no? En el que hace 10 años el poder estaba muy vinculado
vinculado a alcaldesas, ¿no? Podemos citar a muchos de ellos y ellas que tenían una capacidad de visibilización, ¿no? De su poder, que ahora no está ahí. Puedes citar a otras personas, ¿no? Que visibilizamos mucho más y que eso también aleja el poder de las decisiones locales, de proximidad, ¿no? Y creo que pensar que lo que ocurre de tu casa al colegio de tu hijo, de tu hija o al centro de salud, eso es fundamental para entender cómo eso mejora, ¿no? Un vecindario. Y si fuéramos conscientes de esto que estábamos hablando, también seríamos más cívicos, porque es verdad que también hay mucho, se estropea mucho, vamos a decir, tanto el material como las plazas. Si fuéramos conscientes de que eso es nuestro, es como si maltratáramos, yo qué sé, la planta que tenemos en la maceta en la terraza. Si hiciéramos esa comparación, ¿nos comportaríamos también de otra manera? Yo creo que hay muchas ciudades en España, ¿no? Tú viajas a Córdoba, ¿no? Y ves como todas estas plantas, todos estos elementos que casi son de pequeña escala, ¿no? Casi que lo tienes en tu balcón o lo tienes en la puerta de tu casa. Sí. Y veo que sí que hay. Creo que a veces nos obsesionamos a veces por ciertos momentos o cuestiones, ¿no? De incivismo, pero el grueso del tiempo la gente es muy cívica, es muy respetuosa, ¿no? Y creo que hay que potenciar, ¿no? Visibilizar eso más que los momentos escasos, ¿no? Que ocurren otros problemas, ¿no? Y creo que también de una educación, o sea, de tratar a la gente como adultos, ¿no? De pensar que no porque pongas esto aquí se va a deteriorar, sino que hay que hacer un pacto, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre tengo la sensación que implementar todo esto de lo que estamos hablando es más fácil. Tú hablabas de Córdoba, tú eres de Logroño, que es como más fácil en las ciudades medianas, ya no digo pequeñas, que en las grandes ciudades. Yo creo que las grandes ciudades al final funcionan como barrios, o sea, al final hay como están enclaustrados, ¿no? El pequeño, cada uno se hace su Madrid, cada uno se hace su Barcelona. Luego sales si quieres ir al Prado o tal, pero no estás como trasteando por toda la ciudad, ¿no? Yo creo que sí que hay un sentimiento, ¿no? Como de entorno. Eso, al final, la escala, por mucho que pensemos que las ciudades de 4 millones funcionan diferente, funcionan como en pequeñas esferas de unos 150.000 habitantes, que son como estas ciudades medias, ¿no? Que son las que pensamos que hay una mejor calidad de vida y yo creo que se va, ¿no? A esa posición. Barcelona, que ha cuidado mucho siempre la vida de barrio, ¿no? Como la zona de proximidad, ludotecas, ¿no? Y eso yo creo que hace que esté más cohesionado. Luego es verdad que hay otras infraestructuras más de gran escala que tienen otro peso, pero yo creo que hay que hacer un pacto, ¿no? Entre, ¿no? Quien nos dirige y nosotros para en realidad pensar que esos lugares ¿no? Nos educan y nos forman a todos y que esa propiedad compartida hace que podamos desentrañar, ¿no? Cosas nuevas. Yo te voy a coger y te voy a llevar por todas las administraciones. Vamos a hacer un recorrido. Vale. Javier, pacto. Ha sido un gusto hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.